Hoy os voy a contar cómo descubrí que soy superdotada, al parecer, ¿vale? Digo al parecer porque es muy curioso, ya que cuando a mí me hicieron el test de cociente intelectual, no pudieron determinar mi cociente intelectual, ¿vale? Salió como inconcluso. Salía como un número aproximado de 126, pero salía inconcluso, porque según el test decía que yo había mentido, para sacar menos. Y es que os lo voy a explicar lo que pasó, ¿vale? Y es que yo desde que estoy tomando la medicación para el TDAH, me doy cuenta de que soy listísima. O sea, como que me doy cuenta de unas cosas. O sea, yo siempre he sido muy lista, ¿vale? Pero digamos que a nivel de las cosas que te exige el sistema educativo estándar, que es memorizar y tal y no sé qué, a mí esas cosas se me dan fatal, ¿vale? Memorizar se me da fatal. Después las mates se me da fatal. Y vale, ¿por qué a mí me hicieron un test de cociente intelectual, ¿vale? Porque estáis diciendo en el chat, ¿eso cómo detecta que mientes? Era el test de Turing. Es que os lo voy a explicar, ¿vale? Os lo voy a explicar. Porque esto es muy común en las personas neurodivergentes, ¿vale? No seré yo la de divergente, pregunto. No me he visto la peli porque tiene pinta de ser una mierda. Porque tiene pinta de ser una mierda que se copia del Juegos del Hambre. Por eso no la he visto. Y porque la tía tiene pinta de que no sirve coño, la actriz, honestamente. La veo y no me transmite nada, ¿vale? Honestamente. Y además, el coprotagonista es un tío que estuvo metido en una cosa de que lo cancelaron porque se hablaba con una menor y dije, mira, más motivos para no ver la peli. Mira, me están diciendo en el chat, no sirve nada. ¿Veis? ¿Veis qué lista soy? Que me entero de todo. Sin verla ya lo sé. Yo ya calo la peli. Total. Que a mí me hicieron un test de cociente intelectual porque yo tengo TDAH, ¿vale? Soy hiperactiva, ¿vale? Basta verme. Yo me vi en el Wild Project. Yo en el Wild Project aún no me habían dado la medicación para la hiperactividad, ¿vale? Y a mí siempre me estáis diciendo, tía, ¿por qué te tocas el pelo? Me pones nerviosa. ¿Será porque soy hiperactiva? Y yo soy hiperactiva y cuando tengo ansiedad, porque estoy en el puto Wild Project, y además, yo ese día, porque tú cuando estás hablando mucho tiempo, te vas cansando mucho, ¿vale? Y yo hablo muy rápido, a mi cabeza vienen ideas, estoy racata, racata. Y que yo al pobre Jordi, recuerdo que le mandé un correo diciéndole, perdón Jordi por interrumpirte tanto, no sé qué, porque le interrumpí un montón. Y yo creo que le caí mal. Pero bueno, yo siempre pienso que a todo el mundo le caigo mal. Porque en gran parte de las ocasiones es verdad. Y total, que a mí me hicieron un test de hiperactividad porque, como podéis ver, cuando estoy nerviosa, me estoy en el pelo, tal, pero eso siempre lo he hecho desde que soy pequeña, ¿vale? Yo creo que incluso a lo mejor tengo algo de autismo o algo así, porque yo soy muy de tener tics y de toquetearme y de tal. ¿Eres TLP? No lo sé. Porque yo, como me pongo a hacerme test, yo lo soy todo, baby. Porque esa es otra. Yo tengo rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Pero eso lo tengo diagnosticado, porque tengo que tomar sertralina. La sertralina es un antidepresivo que se da a las personas con TOC, porque yo tengo un poco de TOC también. Y me lo ha calmado muchísimo el TOC, ¿vale? No es muy heavy, es sobre todo pensamientos intrusivos, ¿vale? En mi TOC. Y tics, así tal, pero bueno, que es todo muy light, ¿vale? Total, que eso le pasa a todos los que leen el manual de psiquiatría. Todos nos creemos que tenemos de todo, ya. Es el precio del conocimiento. Total, que no me paro de... ¿Veis cómo doy vueltas? Esto es un síntoma de hiperactividad, ¿vale? De TDAH. Y yo, como tengo TDAH muy severo, ¿vale? Yo tengo una hiperactividad muy, sobre todo un déficit de atención extremadamente severo, ¿vale? ¿Qué pasa? A mí nunca me lo diagnosticaron a lo largo de mi adolescencia porque en primer lugar, porque siempre he estado en entornos muy... he estado en un colegio religioso, en un internado, y era todo muy... Y mis padres pues han creado un entorno así muy cuñado de antes, y era en plan, no, no, tú no tienes TDAH, tú tienes mucho cuento, ¿no? Y estudias, pues estudia más y no seas un vago de mierda, ¿no? Básicamente. Mentalidad que muchos hemos vivido, ¿vale? Desgraciadamente. Y yo allá donde he estado, pues siempre he tenido que convivir con esa mentalidad. Y yo, a lo largo de mi infancia, siempre he tenido un complejo de inferioridad muy grande en ese aspecto, porque yo siempre he pensado que yo era tonta, porque suspendía un montón, me aburría mazo el instituto, tal y cual. Pues, para hacerme el test de la hiperactividad, porque yo insistí un montón en la seguridad social en España, y en España la seguridad social
evita diagnosticarte cosas, ¿vale? Si creéis que tenéis un problema a nivel psicológico o algo así y necesitáis un diagnóstico, no vayáis a la seguridad social nunca, porque la seguridad social no te quiere diagnosticar nada, porque eres un enfermo más al que hay que pagarle un tratamiento más. Y eres, digamos, otra piraña en la pecera, digamos. Es que es así de simple. Y yo recuerdo que cuando empecé todo esto de la disforia de género y tal, y mi transición, los psicólogos que me atendían de la seguridad social, yo cuando sacaba el tema del TDAH, es que lo esquivaban, no querían tocarlo. Era como un tabú. Y yo estaba en plan, ¿pero por qué coño hacen esto? Era tocar el tema y era esquivarlo. De hecho, yo tenía psicólogos que les decía lo del TDAH y me decían, uno me dijo, con hablar contigo ahora un minuto ya sé que no lo tienes. Y es en plan, joder, nene. Pues has desmontado la psiquiatría, tú. Eres el oráculo de Delfos, baby. Que te pongan los americanos en la CIA. Porque, madre mía, no hace falta psiquiatras ya. Y tú con ver un minuto a la gente ya te pipeas todo, baby. Eres un máquina. ¿Qué haces en la Seguridad Social Española? Pregunto. Mal pagado. Vete a la CIA, baby. Pues total. Que este tío me dijo, con verte un minuto ya sé que no lo tienes. Y yo en plan, bueno, vale, pues muy bien. ¿Y qué pasa? Yo por mi hiperactividad tengo muchos problemas con las personas a nivel de relaciones sociales, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Yo desde que soy pequeña me olvido de todo, no me acuerdo de los cumpleaños de las personas, mis familiares ven que soy súper desordenada, me dicen no hagas esto y lo acabo haciendo otra vez sin darme cuenta y lo hago tanto que la gente piensa que lo hago por pasoterío, ¿sabes? De que paso de todo. Pero no es que yo pase de todo, es que de verdad que lo hago sin querer. O sea, yo soy capaz de dejarme fogones de la cocina encendidos. Soy capaz de dejarme llaves en la puerta de casa. Y además, ¿no sabéis lo frustrante que es saber que eres capaz de hacerlo y no poderlo solucionar? O sea, ¿no sabéis lo frustrante que es saber que cualquier día dejo las llaves fuera y que sé que lo voy a hacer y que no lo puedo solucionar? O sea, sé que lo voy a hacer. Y esto se lo dices a la gente y la gente piensa que es pasoterío y esto me ha dado problemas con la gente. De hecho, yo soy muy de, con mis amistades, estar todo el rato pidiendo perdón, ¿vale? Yo siempre estoy con la gente con la que me llevo bien. Perdón, 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 perdón. Pidiendo perdón. Porque es que me he metido en 15.000 millones de líos por esos rollos. Hostia, por lo de los fogones, las llaves, cuidado. Baby, lo sé, baby. Créeme que lo sé, ¿no? Y yo estoy con todo el mundo, todo el rato que me conozca, perdona, perdona por esto, perdona, perdona. Porque yo no quiero que la gente piense que lo hago para a ellos molestarles. Y de hecho, yo he topado con muchas personas que me han intentado hacer sentir muy culpable por ser así. Y eso a mí me ha hecho mucho daño en la autoestima. Porque la gente me intenta como criminalizar y sé que yo no lo hago a propósito, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora sé que es por el TDAH, pero hasta entonces yo recuerdo que tenía este problema, iba al médico y él me decía, no, tú no lo tienes. Entonces, claro, yo decía, vale, pues yo soy una mala persona, ¿no? Porque hago todo esto, sé que lo hago sin querer, pues debe ser que no lo hago sin querer y que yo de verdad sí que soy una mala persona, ¿no? Entonces, eso a mí me enfadaba mucho y cuando acabé mi transición, recuerdo que me planté en Barrena con quiero que me hagáis las pruebas del TDAH, porque yo lo tengo. Y recuerdo que me asignaron un psicólogo de la lista de espera de diagnosticados por TDAH, ¿vale? Porque tienen ahí como una célula en la seguridad social para diagnosticártelo. ¿Qué pasa? Entrar ahí es muy difícil. Tienes que ser un caso de hiperactividad, pero ¿sabéis típico niño hiperactivo que es Bart Simpson? ¿Sabes? Algo que es un tío, porque los hombres, digo hombres, porque la hiperactividad en las mujeres está muy infradiagnosticada, porque se presenta de forma muy diferente en las mujeres, ¿vale? Y es que los hombres muy hiperactivos tienen como un porcentaje atroz, altísimo, de acabar como en la drogadicción. Es algo como que va de la mano, porque es peña muy tendente a la... yo soy muy tendente a las adicciones. Ya veis que yo tomo un montón de Monsters. ¿Qué pasa? Es mi único vicio. Yo, gracias a Dios, no me gusta el alcohol, no me gusta los rollos raros. Doy gracias al Señor. Porque como me gustaran, yo me engancho a las cosas. Además, las personas con TDAH somos muy de obsesionarnos con cosas, ¿sabes? De una cosa se nos mete entre ceja y ceja y nos obsesionamos con eso y solo hacemos eso, ¿no? Total. Que... me meten en esto de diagnosticarme tras años peleándome para que me metan, ¿no? Y me dice a mí un médico que a mí no me estaban
me estaban descartando continuamente de ser una persona con TDAH porque tengo una carrera, ¿vale? Yo cuando empiezo la transición y empiezo a ir a psicólogos y empiezo a decirles esto del TDAH, yo ya tengo una carrera ya en publicidad. Y recuerdo que además, tú si tienes depresión o ansiedad, el TDAH son aún más reacios a diagnosticártelo porque la ansiedad baja mucho la atención, ¿no? ¿Y qué pasa? Además, el TDAH se dice que está sobrediagnosticado. Yo creo que eso no es verdad. Em, Puede ser que haya gente que lo tiene sobrediagnosticado, pero la mayoría de personas con TDAH yo creo que no está diagnosticada. ¿Y qué pasa? A mí me hacen los test y a mí me sorprende mucho cuando me dicen, mirad, llevo 10 minutos para llegar a este punto, de por qué me hicieron el test de cociente intelectual, para que veáis el TDAH. Y recuerdo que me dice, el TDAH se diagnostica, yo esto no lo sabía, con un test de cociente intelectual. Y yo le dije, ¿por qué? Y el chico me dice, o sea, dice, va el chico y me dice, de una forma como muy altiva, ¿sabes? Como dándome una mano en la espaldita, porque, claro, a los psicólogos y tal los entrenan para que si tú tienes un retraso o algo así, pues decírtelo de forma muy suave, ¿no? Y el chico me dijo, es que a veces, bueno, pues la gente con TDA, cuando les hacemos el test de cociente intelectual, pues a veces le sale un poquito más bajito que la media normal, ¿no? Porque el TDAH se detecta cuando... Esto antes de él decírmelo a mí, o sea, no me explicó cómo funcionaba la prueba para que yo no mintiera en él o algo así, ¿no? Y es que la gente con TDAH, los test de cociente intelectual, te diagnostican como varias inteligencias, no hay una sola inteligencia. Tú puedes ser muy inteligente en un ámbito y muy poco en otro. Puedes ser un máquina con las mates, pero luego en la inteligencia social o comunicativa ser tontito. Un ejemplo que yo creo que es obvio es Elon Musk, ¿no? Que supuestamente es un genio y lo ves hablando en público y dices, ¿pero qué es esto? Esto, vamos, parece un NPC del Oblivion, baby, hablando. No sabes que si esto estás hablando con una IA de los años 80 o estás hablando con un genio, ¿no? Total. Que en mi caso es al revés, ¿vale? Que soy una metralleta hablando yo. En mi caso es al revés. Tú cuando te van a diagnosticar TDAH, la inteligencia que te sale muy baja es una inteligencia que se llama la inteligencia funcional, ¿vale? La inteligencia funcional es la inteligencia asociada básicamente... Esto igual me estoy patinando, ¿eh? A grandes rasgos, yo no soy ninguna experta, ¿eh? Es la inteligencia asociada a acumular números, por ejemplo. Tú sabes cuando haces una división de un número grande o una multiplicación, que tienes como que ir acumulando números en la cabeza, ¿sabes? Las personas con TDAH, esa inteligencia, que es la más asociada a la concentración, a acumular datos en la cabeza a corto plazo, eso es muy bajo. Por eso nos da los test de cociente intelectual más bajos que la media, porque tenemos un intelecto normal, pero esa inteligencia en concreto la tenemos bajísima. Y esa inteligencia además... Porque yo creo que hay muchas inteligencias y el test de cociente intelectual solo te mide unas pocas, ¿vale? El test de cociente intelectual a esa inteligencia le da mucho valor, ¿vale? Entonces, como le da tanto valor, si tú ahí la cagas, cagaste el cociente intelectual entero para abajo, ¿no? La media te la jodes. Por eso, él me dijo que las personas con TDA damos un cociente más bajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Este chico a mí me dice, antes de hacerme la prueba, que él piensa que yo no lo tengo porque es imposible que una persona con TDA de la severidad que yo afirmo tener tenga una carrera. Claro, yo ahí a él le digo, baby, lo que a mí me ha costado tener una carrera ha sido, mis padres me han metido en un internado a estudiar, que estábamos 14 horas al día en una silla sentados, estudiando, así, mirando para el libro, y eso quieras que no. Y yo recuerdo que aún así me costaba sacar un 6, porque a mí memorizar me mata, me mata. Porque además, esa es otra. El aburrimiento a las personas con TDA, el no tener estímulos, el no tener estímulos como intelectuales, nos mata, porque nuestro cerebro es un motor que no para. Y lo estás obligando a estar quieto ahí, sin moverse. Y eso nos mata. Necesitamos estimulación continuamente. Tenemos cerebros muy creativos, ¿no? Total, que me hace el test de cociente intelectual el tío. Y el tío me hace el test, tal. Y recuerdo que en la prueba de...
de acumular números en la cabeza, yo ya dije, me cago en la leche, ya me va a dar el test de cociente intelectual que soy mongola, tío. Porque yo con las matemáticas, os lo juro por Dios, hace nada he tenido tengo pesadillas con las matemáticas de bachillerato. Porque las matemáticas de bachillerato, en ese internado eran muy exigentes con las mates, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Era un internado pijo y los internados pijos no hay bachiller de artes, ¿vale? Yo tenía que ir por sociales, pero sociales que era casi ciencias de económicas, porque todo el mundo se metía a ADE, ¿vale? Entonces yo tenía que hacer matemáticas obligatoriamente y las matemáticas de ese colegio era un colegio que hacía olimpiadas a nivel nacional con sus alumnos de matemáticas. Entonces yo recuerdo que venía de suspender en un colegio público de Ourense, en el cual yo las mates las suspendía siempre porque es que decía, es que no las puedo aprobar, no soy capaz, me cuesta muchísimo. Y llego a ese colegio en el que el nivel es absurdo, ¿vale? Absurdo, absolutamente desproporcionado para un bachiller de ciencias. ¿Qué pasa? Yo, por mi TDAH, que soy muy lista, soy una estratega. Y yo recuerdo que dije, si yo estudio las mates al nivel que aquí me exigen en este colegio, voy a suspender las mates más 5 otras por estar gastando tiempo en estudiar las mates. Entonces, yo las mates en ese internado las abandoné, no las estudiaba. No las estudiaba, sencillamente. Porque si yo me las ponía a estudiar, es que no daba para lo demás. Ya me costaba lo demás como para ponerme con las matemáticas, ¿no? Entonces, me pongo a estudiar todo lo demás. ¿Qué pasa? Yo aprobaba todo y en las mates sacaba ceros. Recuerdo que en las mates de ese colegio, en primero de bachillerato, yo en la nota final saqué de primer bachillerato, aprobé todas y suspendí mates con un 1. Y te ponían un 1 porque no te pueden poner un 0, ¿vale? Y recuerdo que mi madre me llevó todo el verano a unas clases particulares de mi pueblo, del pueblo en el que vivo, bueno, zona pequeña. Y yo iba con otros niños de primero de bachillerato a unas clases particulares de matemáticas, ¿no? El profesor de matemáticas de esas clases particulares, yo le enseñaba mi libro y lo que tenía que estudiar del internado, y el tío no sabía cómo decirme que no lo sabía hacer. Que él no lo sabía hacer. Me decía, pero, ¿y esto? Y yo veía lo que hacían los demás niños, los otros colegios de mates, y lo que tenía que hacer yo. Y yo decía, pero es que él me decía, es que tu libro es el de matemáticas de primero de ADE, de administración de empresas, ¿sabes? Hacíamos integrales por partes en primero de bachillerato, una locura. Y yo no sabía ni derivar ni mierdas, ¿no? Y total, yo abandoné las mates, ¿no? Porque se me daban fatal y tengo pesadillas con las mates. Entonces, cuando vi en el test de cociente intelectual que me hacían para el TDAH, me remonto a otra cosa de la que estaba hablando antes, recuerdo que me ponía a mirar al test y dije, mierda, voy a salir retrasada mental en este puto test porque las mates son mi némesis. No soy capaz de estudiar matemáticas. O sea, es que lo digo con una frustración, porque no sabéis lo que es que tu valor como persona, ¿no? Porque mis padres siempre han sido muy obcecados con los estudios, ¿vale? Que eso lo agradezco, porque eso me ha permitido tener 2 carreras a día de hoy que me han costado sangre y horrores estudiarlas. Pero ¿qué pasa? Cuando tu único valor como persona, cuando estás 14 horas al día en mi internado, que sean tus estudios y que en mate saques un 0, y después vayas a las clases particulares de este tío, y estuve todo el verano yendo todos los días, voy al examen de recuperación y saqué otro 0. O sea, ¿cómo es posible sacar otro 0 tras un verano, aunque yo no hubiera hecho nada en esas clases particulares? Por solo oírlo, pero es que era tan exigente ese colegio que yo no era capaz, es que no era capaz. Era desesperante. Absolutamente desesperante, ¿vale? Y yo las mates tengo pesadillas a día de hoy porque es súper frustrante saber que hay algo por lo que te van a examinar y que tú sabes que no puedes hacerlo. No tienes como persona esa capacidad. Es como si te faltan las piernas y hay una prueba para que apruebes bachillerato de 100 metros libres, ¿vale? En vallas. No puedes pasarla porque no tienes piernas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Recuerdo que yo tengo una anécdota en ese internado, que yo, cuando fue la selectividad, para entrar en mi carrera en publicidad,
yo tenía que hacer matemáticas en el examen, para los que sois de Latinoamérica que no lo vais a entender, es como un examen nacional, ¿vale? Para entrar en las universidades públicas. Y yo tenía que hacer el examen de mates sí o sí. Y el nivel del colegio era tan heavy que yo dije, no, esto no lo voy a pasar. Y sin haber estudiado nunca, fui al examen de mates. Recuerdo que el examen de mates del examen nacional de selectividad, vi el examen y la mitad de las preguntas no sabía lo que eran. No entendía nada. Yo no sabía lo que había que poner, no sabía qué estaba hablando. Y solo respondí a 5 del examen, a 5 preguntas. Y con lo que había oído en clase, porque tú estás en clase horas y horas en mates, aunque no prestes atención, algo te quedas, ¿no? Y fui a eso y de tanto miedo que tenía yo de suspender mates, hice un examen de dibujo artístico sin haber yo estudiado dibujo artístico. Y fui al examen sin saber de qué iba, porque yo no estudié artes ni nada. Yo iba por ciencias de ADE casi. Y aprobé en el examen nacional dibujo artístico sin saber de qué iba el examen. Lo hice. Un coso a carboncillo. Pinté ahí a Conchita Wurst, que obligaban ahí a hacer como una interpretación del Jardín de las Delicias. Y pinté a Conchita Wurst con la barba hecha de hierba, comiéndose una fresa la tía. Y un carboncillo y no sé qué, ¿no? Porque a mí siempre se me han dado bien las artes. Y total, que llegan las notas y aprobé el examen de artes y aprobé matemáticas. Que yo no di crédito. Y saqué más nota en matemáticas. Sin haberlo estudiado nunca. Con lo que había oído. Imaginaos el nivel que exigían. Solo con lo que hablaban en clase. Flipante, ¿eh? Total, que me hago el test este de cociente intelectual. Y yo, a medida que lo hago, recuerdo que el tío me hizo el test y tal. Y luego, cuando llegan los resultados, yo le dije, es muy bajo. Porque yo dije, con las preguntas de mates del test, yo lo hice fatal, ¿vale? Pero fatal. O sea, recuerdo que había un ejercicio que era de comunicación verbal, de hacer definiciones. Me decía, definición de tal. Y yo le daba definiciones de diccionario, de cada palabra. Por muy intringulosa que fuera. Y eso sí, la de las mates... Recuerdo que hubo una en la que yo tenía como que memorizar números. No soy un hater, gracias por ese pedazo de Prime, un besito. Recuerdo que había una prueba en la cual yo tenía que memorizar como grupos de números y las pruebas como que iban yendo a más, ¿vale? Y al principio de todo ya como que era memorizar 4 números y yo ya no daba. Y yo ya dije, vale, me va a salir que soy retrasada en el coso de cociente intelectual. Y en el de los números y la inteligencia funcional, que es con la que te miden que tengas TDAH, yo ahí lo hice fatal, ¿vale? Pero yo no lo sabía, yo no sabía ni por qué me estaban haciendo un test de cociente intelectual. Yo dije, estos quieren saber si soy retrasada, porque a mí me llevan toda la vida diciendo en el sistema educativo que lo soy y debo serlo, ¿no? Porque me ha ido muy mal en ese sistema. Total, que llegan los resultados del test y me dice, el test ha dado inconcluso. Porque dice el test que has mentido. Y yo leí los resultados y ponía como un coso estimado de 126. Pero ponía, no se puede determinar porque hay indicios de que ha mentido en la prueba de inteligencia funcional para sacar menos nota de la que tiene. Porque al parecer, si la diferencia de puntos entre la inteligencia más alta y la más baja es de muchos puntos, te da nulo. Porque es imposible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no soy un hater. ¿Qué decís en el chat, niños? What the fuck. Bueno, a ver, sigo. Es que estoy hablando y me estoy quemando la voz. Ahí va. Continúo. Total, que me hace el test de cociente intelectual y me dice el tío, pues tu cociente intelectual estimado es de 126, que es 2 desviaciones típicas por encima de la media. ¿Qué quiere decir eso? I have no idea. ¿Vale? Pero que al parecer yo tengo mucho cociente intelectual y que en el de comunicación verbal, que yo era como la repolla y que decía que el test determinó que era imposible que yo no hubiera mentido porque mi inteligencia funcional... O sea, yo tenía 2 inteligencias conviviendo en las cuales en una yo era, por definición, retrasada. O sea, mi inteligencia funcional es la de una persona con un retraso intelectual.
y conviviendo con mi inteligencia verbal, que era de genio, de Einstein, ¿vale? ¿Y qué pasa? Eh, el tío me dijo, vale, es que lo que pasa contigo es que tú eres una persona con altas capacidades, las cuales tu inteligencia funcional, es decir, tu TDAH, es tan fuerte, conviviendo con una inteligencia tan competente en otras cosas que no se han medido a lo largo de tu vida, por las cuales no se te ha juzgado, que eres, digamos, una genia, pero que tienes como un punto muy débil, ¿no? Soy un poco como Deoxys ataque, ¿vale? O Deoxys velocidad, que tiene como defensa bajísima, pero como que tiene mucho ataque y mucha velocidad, ¿vale? Yo soy un Deoxys ataque, que si ves sus estadísticas es como altísimo y bajísimo, ¿no? O Feromosa, el Pokémon ese de Sol y Luna, que es un alien, que es como una cucaracha, la tía. Una cucaracha Kunti, ¿no? Y total, que determinan que yo soy, que a mí no se me ha diagnosticado ni me han querido diagnosticar TDAH porque yo he conseguido tener una carrera compensando esa inteligencia funcional de retrasada mental con un intelecto brillante para otras cosas. Entonces lo he sabido compensar. Y ahí me dijo que entre las mujeres, además, hay mucho menos diagnóstico de TDAH porque las mujeres presentan un TDAH que se caracteriza no por una hiperactividad física como en los hombres, sino que la hiperactividad de las mujeres con TDAH se manifiesta en forma de trastornos de ansiedad. Y yo he tenido muchos trastornos de ansiedad a lo largo de mi vida, ¿vale? O sea, mi hiperactividad se manifiesta en forma de que no, de que me hago tics, no sé qué, de que estoy nerviosa, me muerdo las uñas, me hago no sé qué, me hago no sé cuánto, ¿vale? Eso. Entonces, que digamos que mi TDAH estaba muy enmascarado alrededor de cosas como que, pues, que yo soy muy lista para según que otras cosas, pero que soy muy tonta para otras. Y yo, cuando era pequeña, cuando estaba en el colegio, los niños recuerdo que se reían de mí y yo pensaba que era tonta. Yo pensaba que era tonta, de verdad, ¿eh? Los propios profesores me lo decían, que yo era burra, que yo era tonta. Que yo recuerdo que además que la profesora de matemáticas que tuve en este internado, cuando vio mis notas, me dijo, pero Miguel, yo me llamaba Miguel, ¿no? Me dijo, pero Miguel, ¿tú apruebas todas? Y yo, sí. Y me dice, es que veo que apruebas todas menos matemáticas. Y dice, ¿qué pasa? ¿Pasas de las matemáticas? Y yo le dije, no, es que no soy capaz de aprobarlas. No soy capaz. Y no me creía. Ella pensaba que yo pasaba porque ella me caía mal y por joderla a ella. O sea, además, hay muchos profesores que como sacases malas notas, se lo tomaban como algo personal, ¿sabes? De, tú haces esto en mi asignatura para joderme a mí. Y es en plan, tío, deberías ser tú el que me detecte a mí, que yo tengo TDA, y no ser yo quien lo detecte para no estarte a ti molestando, ¿sabes? Eres un puto profesor. Es tu puto trabajo. En fin, que yo, quemad el sistema educativo español, quemadlo hasta las últimas cenizas, y que hay genios desaprovechados por ahí que no lo son porque el sistema les ha aplastado con un martillo. Gente que me estáis viendo con TDAH, luchad por vuestros sueños. Porque sois listísimos. Pero el mundo no está hecho para ti, ni para vosotros. Vivís en un mundo que está hecho para otra gente. Y entonces, ¿qué pasa? Tú, cuando coges a una liebre, a una tortuga, a un guepardo, a un elefante, y les dices, coged y corred hasta allí, y el primero en llegar es el mejor. Y estáis en igualdad de condiciones, ¿no? Claro, la tortuga va a quedar última. Pero si la prueba fuera de respirar bajo el agua, gana la tortuga. ¿Me entendéis, no? Pues esa es mi historia con el TDAH. Me quedo sin aire, perdonad. Y yo algo que veo es que conecto muchas cosas. ¿Y qué pasa? Cuando he empezado a tomar la Concerta, que es la medicación del TDAH, como que, como que ha sido un boost y yo veo que soy como el quíntuple de lista. O sea, yo creo que ahora me hacen el test de cociente intelectual tomando la Concerta, que es como que me quita mi mayor debilidad. Y yo creo que saldría que soy listísima. Listísima. De hecho, como que asocio conceptos. O sea, hace poco, bueno,
Esto lo contaré en otro vídeo. Lo de que asocio conceptos. ¿Y sabéis esto de que Bart Simpson, el episodio este en el que le dan la medicación de la hiperactividad y el tío se vuelve paranoico y empieza a darse cuenta de cosas y el tío tira abajo un satélite de la NASA? Es real, ¿eh? Porque a mí me hace lo mismo. Te empiezas a dar cuenta de cosas y asociar conceptos que empiezas a decir, es que estoy loca. Pero es que no estás loco. Es que te estás dando cuenta de cosas que son verdad. Mira, te vas a cargar una tortuga por no saber biología de primero de la ESO. No tienen tortugas terrestres el agua. Baby, no terrestres, de agua, baby. Yo me refiero a las tipo agua, a las squirtles. No a las de tipo tierra. Me refiero a una turtle, no una tortoise. ¿Vale? Porque si hablásemos inglés, hubiera quedado claro lo que yo digo. Yo me refiero a una tortoise. No, una turtle, no una tortoise. No te equivoques. Y sí, la concerta como que te activa ahí el modo diablo, que asocias ahí cosas y como que te pones ahí a ver cosas de política. Y me está pasando, ¿eh? Y te pones a decir, el mundo es un circo, ¿eh? Y me estoy dando cuenta de cosas y la gente es muy tonta. Y me han dicho a mí que la tonta soy yo y que soy la esquizofrénica y la malita. Pero yo estoy demasiado bien, baby, para este mundo. Pero bueno, sí que es verdad que te pone muy paranoica, ¿eh? La medicación. De hecho, yo como que cuando estoy sola en casa me cago viva porque veo vídeos así de aliens y de mierdas y me da muchísimo miedo. Y estás paranoica, o sea, ves moverse una hormiga en una esquina y lo ves. O sea, te pone como muy alerta, ¿no? Y eso. Súper caótico este story time. Tienes para editar mucho. No, yo no voy a editar nada. ¡Hala! Meteroslo por donde os quepa. 31 minutazos. A monetizar. Darle like si os ha gustado y comentad. ¿Tenéis TDAH? ¿Os ha pasado lo mismo? Contadme vuestra historia. Seguro que os habéis sentido muy identificados. Y creedme, sois genios. Para un mundo que no está preparado para ti. Ni para vosotros. Creedme. Un beso. Pero ahora, con la sociedad del capitalismo y del consumismo, prolifera el que mejor se lía su propio canuto, baby. Y en eso, los TDA, tenemos kilometraje, no te preocupes. Y por eso hay tantos TDAH que están brillando, baby. Y así será. Porque vamos a gobernar el nuevo mundo. El mundo en el cual haya una dictadura del intelecto y no de los NPCs FIFAs que ven fútbol. Un besazo.